Hola, ¿qué tal? Estamos en su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos en cada enseñanza. Es un honor y un placer para nosotros que ustedes nos acompañen y que también les guste escudriñar las escrituras como nos gusta a nosotros. Y el día de hoy, como siempre, dejo a mi esposo que nos explique cuál es el tema de hoy y que nos hable un poquito acerca del tema. Mi amor. Sí, gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Efectivamente, el tema de hoy es algo que lo hemos leído por mucho tiempo y quizás no lo entendemos porque venimos de un contexto del mundo donde el salado, decir salado es de mala suerte, pero en la Biblia nos enseña, el Señor nos llamó la sal de la tierra, pero no se entiende con el contexto que traemos. Pero hoy vamos a explicar exactamente qué quiso decir el Señor cuando nos dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Cosa buena Cosa quiso, buena, no ¿verdad? es de mala suerte, es cosa Es buena. cosa buena. Y este versículo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, 5. capítulo 5, perdón, versículo 13. Y dice, le estaba hablando a sus discípulos. Este texto es parte del Sermón del Monte, que lo encontramos en Mateo, del capítulo 5, versículo 1 hasta el 27. Pero nosotros nomás vamos a leer el Versículo. versículo 13 y le está hablando a los discípulos, como mencioné. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, nos está llamando que somos la sal de la tierra. Y la pregunta aquí, ¿qué quiso decir el Señor cuando nos dijo que éramos la sal de la tierra? Y vamos a investigar qué fue lo que pasó, qué él quiso decir. Bueno, como sabemos, el Señor hablaba en parábolas, Metáforas. metáfora, o sea, usaba cosas, acontecimientos de la vida rutinaria para poner ejemplo de lo que iba a hacer. Y en este caso no es la excepción, está hablando en una metáfora, pero es una metáfora pronunciada por Jesús que define a sus seguidores como agentes esenciales de influencia positiva en el mundo. Simboliza la misión de preservar la moralidad, dar sentido a la vida y evitar corrupción social, actuando con rectitud y compromiso en la sociedad. Como dije, Jesús declara que tiene altas expectativas de los creyentes, de nosotros. Se los dijo a los discípulos y luego ya se extiende a todo el que dice que es cristiano, creyente. El Señor tiene altas expectativas de sus discípulos. Y la palabra ustedes son sal de la tierra, e inmediatamente les advierte también como la sal también puede contaminarse o volverse inútil, y que entonces no va a servir para otra cosa que para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Cuando dice pisoteada, la otra parte del versículo, la última parte que dice hollada o pisoteada por los hombres, me recuerda mucho al versículo de Primera de Timoteo 3:7, donde dice que el cristiano es necesario que tenga buen testimonio, si no va a caer en descrédito y en lazo del diablo, es lo que dice. Tenemos que tener como sal de la tierra, ser sal, porque si no, nos van a no vamos a tener credibilidad cuando queramos decir algo a alguien. ¿Y algo más que tengas que opinar, mi amor? Bueno, sí, que tú lo habías dicho, la sal en la antigüedad era utilizada para preservar, guardar los alimentos, porque no había refrigerador. Uh-huh. Y entonces la sal es muy importante. Pero te interrumpo. Entonces explícanos la metáfora. Cuando habló en metáfora, ¿por qué habló en metáfora? Lo que estás diciendo, que la sal la usaban para conservar, para que entendiera la gente. Sí, estaba comparando Ándale. la misión de los discípulos,
que nos está diciendo a nosotros la misión que deberíamos de tener, la está comparando con la sal, como en aquel entonces era utilizada la sal. Recordemos Sí. que el Señor Jesucristo, hace 2000 años sucedió esto, que les estaba dando esta palabra a los discípulos, pues de la manera que ellos conservaban los alimentos era cubriéndolos de sal, salándolo, y lograban preservar los alimentos y también purificarlos. Les servía como para que no se contaminaran, porque, repito, no tenían refrigerador como lo tenemos ahora nosotros. Entonces, la comparación que está dando de la sal a nosotros los creyentes es algo muy importante, porque nos está diciendo precisamente que deberíamos de preservar, ¿verdad?, alrededor nuestro, pues lo que Dios ha sido para nosotros: luz, mandamientos, estabilidad, paz. Todo lo que Dios es en su reino, nosotros deberíamos de estarlo reflejando, porque eso es lo que la sal hace a los alimentos. También otra cosa importante que es la sal. La sal resalta el sabor de la comida. Sí. Una comida cuando no tiene sal, ¿a qué sabe? Sabe insípida. No sabe bien. Y entonces, de esa magnitud, el Señor nos está comparando a nosotros, nos está llamando a los discípulos, a los creyentes, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos recibido en nuestro corazón, mi amor, que somos la sal de la tierra. Sí, efectivamente, sí, a darle sabor o sentido a la existencia humana. Sí, así es. Y también tiene valor económico. En aquel tiempo tenía valor económico. Era tan valiosa que se usaba como moneda de cambio, Como trueque, como ¿verdad? trueque. De ahí viene la palabra salario. Llamar a alguien la sal de la tierra es reconocer su valor intrínseco. Así es. Purificación se usaba para limpiar heridas, lo cual simboliza la pureza y la integridad. O sea, todas esas cualidades las juntó el Señor para una metáfora para decirles a los creyentes. En este caso eran los discípulos, 12 de ellos. Ustedes son la sal de la tierra, van a hacer todo esto, van a ser agentes de cambio. Pero también nos da una advertencia que dice: ¿qué pasa si pierden la sal pierde su sabor? De nada sirve, dice, le leímos al principio, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y lo mejor parecido, como les dije al principio, que se parece, es que es necesario que tengamos un buen testimonio, si no vamos a caer en manos En en descrédito. descrédito y en lazos del diablo. O sea, nuestro testimonio es muy importante. La metáfora continúa diciendo: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, no hay sal que sale a la sal. Así No es. sirve para nada, dice, ya no sirve, ya no. Este refrán, esto refuerza la idea de la esencia. Si un agente de cambio, entre paréntesis, la sal, pierde aquello que lo hace diferente, su sabor o las prioridades, pierde su propósito. No se puede salar a la sal. Ella es la que debe transformar a los demás. Si la sal pierde sus propiedades, dice, no sirve. Y está hablando a los cristianos. Si el cristiano pierde el sentido de la vida para lo cual fue creado, pues ya no puede ser, no se puede hacer nada, no se puede hacer mucho, sino que va a ser hollada por los hombres, dice. Se pierde el propósito. El propósito, sí. Y sería como el siervo inútil, ¿verdad? Ajá. Porque pues ya no tiene utilidad. No puede Dios utilizarlo porque precisamente ha perdido ese don, los talentos que el Señor le ha dado, de poder darle sabor de reino, del reino de Dios a su alrededor, a su comunidad. Sí, y entonces lo que dijiste tú, ¿El sabor? El sabor de la sal, significa que los cristianos
tenemos la misión de influir positivamente en el mundo, preservando la moralidad y dando sabor al evangelio, evitando la corrupción espiritual y moral. Así es. Ajá. La sal era crucial, la sal en aquel tiempo era crucial para preservar lo que mencionaste, preservar los alimentos de la descomposición y dar sabor. Como la sal, los creyentes debemos evitar que el mundo se corrompa Corrompa. por la maldad, actuando con una influencia positiva y pura y distinguible. Pues así como la sal, sus propiedades, las propiedades de ese mineral son específicas, Ajá. entonces el Señor al llamarnos la sal de la tierra está siendo específico Sí. y directo hacia nosotros cuál debería de ser nuestra misión y debe ser Ajá. nuestra misión. Así es. Sí, y para ir cerrando esto, volvemos la pregunta que hicimos al principio. ¿Por qué Jesús nos llamó la sal de la tierra? Am, ya explicamos por qué. Y Él nos esparce como sal en el mundo para prevenir la erosión de los valores del reino, para prevenir la decadencia de la sociedad, para luchar contra la ola de inhumanidad y opresión. Pero esta, como dijimos, es una metáfora, pero es una metáfora silenciosa. La sal no se ve en la comida, pero su ausencia se nota de inmediato. Eso me encanta. Entonces debería No de, se no ve se en la ve. comida, Mm, pero se nota. Ajá. Y fíjate, Y y acuérdense, estamos aplicando a los creyentes. No se ven, pero se nota su comportamiento inmediatamente. Debería de notarse que esa persona tiene otro comportamiento diferente. amén, así Entonces es. dice, es una metáfora de influencia silenciosa. La sal no se ve en la comida, pero su ausencia se nota de inmediato. De la misma manera, la metáfora sugiere que las personas no necesitan ser el centro de atracción, de Atención. atención, sino el elemento que persevera y mejora todo lo que toca. Así es. Y aquellos que sin necesidad de protagonismo mantienen la cohesión y la ética en su comunidad. O sea, no se necesita ser protagonista, no se necesita ser el líder, no se necesita ser... tenemos que ser unos agentes de cambio, de representar al Señor sin necesidad de títulos. Resiliencia, la capacidad de mantenerse firme en los principios bíblicos a pesar de estar rodeados de un entorno adverso. Aunque el mundo es adverso a nuestras creencias, a lo que creemos, a Jesucristo, tenemos que mantenernos firmes, porque fuimos llamados la sal de la tierra. Y luego dice Mateo, bueno, otra vez, Mateo capítulo 5, versículo 13, Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, significa que los cristianos tenemos la misión de influir positivamente en el mundo. Ya lo había mencionado. ¿Tienes algo más que decirme, amor? Sí, pues para cerrar, esto es bien importante. Hay 3 puntos que a mí me deja esta enseñanza. Número 1, con lo que abriste. Efectivamente, el mundo nos enseña, la cultura humana, que la sal es mala. Sí. Esa persona está salada, o pues la sal, no le eches sal, ay, se cayó la sal, ya traes mala Ajá. suerte. Nada que ver. El Señor realza la sal como algo bueno, porque en realidad ese mineral es algo bueno que para los alimentos, para la comida. Y entonces deberíamos de pensar bien esa palabra que el Señor nos dice. Ustedes son la sal de la tierra. Nos está elogiando el Señor. Nos está dando identidad Es un como elogio, hijos de sí. Dios. Nos está ubicando. Nos está aterrizando de quiénes somos en el reino de Dios. Y como tal, entonces, debemos de actuar. También quisiera otro punto, lo de el sabor que le da la sal a los alimentos. Realmente una comida sin sal es insípida. Repito otra vez, si el Señor nos está llamando la sal de la tierra,
Debemos de poner ese sabor de reino a nuestro alrededor, en nuestro ambiente, ese sabor de reino de Dios. El Señor Jesucristo le dio estas palabras a sus discípulos en el Sermón del Monte. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, comienza en los versículos del 1 al 12, hablándole el Señor de las bienaventuranzas. Y entonces ahí están conociendo los discípulos y el pueblo que se reunió a escuchar al Señor, el carácter de Dios, el cual era diferente a lo que ellos habían aprendido de los maestros de la ley, hipocresía, solamente escuchaban letra, pero no veían ejemplo. Y el Señor Jesucristo vino a mostrarles con ejemplo y enseñarles en las bienaventuranzas cuál era el carácter de Dios, cuál era el carácter y la actitud que teníamos que tener los discípulos, tenían que tener los discípulos y por consiguiente nosotros los creyentes. Y después de eso, terminando de decirle las bienaventuranzas, de que bienaventuranzas es por qué debían de ser bienaventurados haciendo tal o tal cosa, bienaventurado el que tal haga, el que tal de tal manera haga. Enseguida viene a decirles, y ustedes son la sal de la tierra. Es decir, haciendo todo esto que el Señor les enseñó, las bienaventuranzas, somos entonces, ya estamos preparados para dar sabor. Para ser agentes de cambio. De cambio. Y después de todas las bienaventuranzas, les dice, si lo hacen, ustedes van a ser ustedes son la sal de la tierra. Y luego les dice otro, como por si no lo entendieron, en el 14 le dice que ustedes son la luz del mundo. Así también. O sea, les dijo varias, era lo mismo, pero con diferentes palabras. Les dice el 14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y les da, y luego la otra, que si no se enciende una luz, si se pone debajo de un almud. Y o sea, les estaba explicando todo lo bueno que sería seguir todas las buenaventuranzas que él había explicado. Así es, así es. Entonces nos queda claro que somos agentes de cambio para el Señor. El Señor nos está llenando con sus enseñanzas, nos está llenando con Él mismo, con su Espíritu Santo, nos está transformando para que podamos ser transformadores de nuestro entorno y de nuestra comunidad. Y bueno, ¿cómo está tu actitud? ¿Eres sal? Y estás compartiendo a los demás todo lo que el Señor te está enseñando. Si gustas, te invitamos a que ores con nosotros. Vamos a orar, sí, mi amor, para cerrar esta enseñanza y darle gracias a Dios por todo lo que nos deja ver y todo lo que nos muestra de quiénes somos nosotros para Él. Sí. Padre, gracias, Señor, porque el día de hoy hemos aprendido que tú nos llamas la sal de la tierra. Ese ministerio que nos da, Señor, de preservar tus mandamientos, tu palabra, tu carácter, Señor, en nuestro entorno, de darle sabor de tu reino a nuestro entorno, Señor, a los que conviven con nosotros, traer paz, hablar de alegría, de propósito divino, mi Dios, eso enriquece el sabor de las charlas. Cuando tu presencia habita alrededor nuestro, mi Dios, entonces es agradable el ambiente. Enséñanos a ser esos embajadores, esos agentes de transformación que tú nos has mandado a hacer, mi Dios. Gracias por la identidad que nos das a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender el gran amor que nos tienes y cómo nos enseñas, Padre, poco a poco, con tu palabra, con tu presencia en nuestras vidas y en nuestro corazón. Te pedimos por nuestras vidas y tú por tu pueblo, Señor, que le anhela escuchar más y más de ti, de tu palabra, de tus enseñanzas. En el nombre de Jesús te damos las gracias.
Amén y amén. Amén. Mis amados, gracias por habernos acompañado y estén pendientes de más enseñanzas aquí en su canal Conociendo la Verdad. Hasta Adiós. pronto. Bye.